Bueno, amados hermanos, va a ser una enseñanza corta sobre la parashá de esta semana. Como ustedes saben, la parashá lleva por nombre Bo, significa, bueno, se ha traducido como ve, es cuando Hashem manda a Moshe nuevamente con el faraón. Bueno, pues voy a entrar a la enseñanza. Como ustedes saben, estamos en medio de las plagas. Eh, bueno, pues donde Hashem está, eh, diríamos, llamándole la atención al faraón para que deje ir a nuestro pueblo Israel. Y bueno, pues sabemos que el faraón constantemente está negando esta petición de nuestro Padre. Y bueno, pues como hace esto, Hashem lo que hace es simplemente reforzar la idea que hay en la cabeza del faraón. Como hemos explicado, en ningún momento Hashem le quita su libre albedrío, porque obviamente el deseo de Hashem es que el hombre decida por sí solo. ¿De acuerdo? Como les había dicho en alguna otra ocasión, la persona tiene que hacer de la voluntad de Hashem su voluntad. Entonces, indudablemente que la voluntad de Hashem siempre se va a hacer, así que de nosotros depende si participamos de ella o, o vamos en contra de ella. En este caso, pues el faraón decide ir en contra de la voluntad de Hashem. Bueno, ese es otro tema. Es cierto, algunos hajamim señalan que llega un momento en que el hombre se hace merecedor de que Hashem le quite su libre albedrío. Pero obviamente son ideas, son interpretaciones de grandes hajamim de nuestro pueblo. Sin embargo, nos quedamos con que Hashem, bueno, no le quita su libre voluntad al faraón. Siempre el faraón lo que va a decidir, bueno, va a ser porque él así lo decide. Entonces, miren, el tema que vamos a dar es pequeño, pero creo que contiene un mensaje muy importante para este tiempo que estamos viviendo. Vamos a hablar sobre, en esta parashá se habla sobre una de las plagas, bueno, uno de los signos que Hashem hace en Egipto. Vamos a hablar sobre la oscuridad, ¿de acuerdo? Así que de alguna manera le hemos llamado, bueno, tenemos este tema, hablar sobre la oscuridad. Nos vamos a ayudar del libro de la Torah a la vida, que obviamente pues extrae mensajes para que nosotros podamos pues un poquito entender pues qué es lo que sucede en el interior de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, diríamos, esta parte de la parashá que habla sobre la oscuridad, pues nos va a ayudar a eso, a poder llevarles a ustedes un mensaje. Yo espero que pues que pueda ser aplicable a nuestra vida, como esa es nuestra intención siempre, que los mensajes que demos, por pequeños que sean mensajes aplicables a la vida que estamos teniendo. Entonces, Shemot, Éxodo capítulo 10, verso 21, dice así: y dijo el Señor a Moshe, dijo Hashem a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto y oscuridad tangible. En esta versión que tengo dice y oscuridad tangible, ¿de acuerdo? Algunas versiones dicen y una oscuridad muy densa. Bueno, esta versión quiso pues transmitirnos la idea
de que la oscuridad era tan densa que en algún momento dado se volvió tangible. Entonces, ¿qué le dijo Hashem a Moshe? Extiende tus manos hacia el cielo y va a haber oscuridad sobre la tierra de Misraim. ¿Amén? Una oscuridad tan fuerte, diríamos tan densa, que será una oscuridad tangible. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchos mensajes sobre este signo, ¿de acuerdo?, que hace Hashem en Egipto sobre la oscuridad. Muchas ideas se han transmitido sobre por qué Hashem envió 3 días de oscuridad al pueblo de Egipto. Algunas ideas es que pues es para que se detuviera a pensar, el faraón y todo el pueblo de Egipto se detuviera a pensar. Hasta este momento no se habían detenido a pensar, y bueno, pues estos 3 días sirvieron para que pudieran reflexionar sobre lo que estaban haciendo. Hay muchos midrashim, algunos hablan que estos 3 días no son midrashim, ¿de acuerdo? Bueno, Am Israel sepultó a todos aquellos israelitas que murieron y que no querían salir de Egipto. Hashem los mató. Bueno, pero son midrashim. Entonces, dice, le dijo Hashem a Moshe, va a haber oscuridad sobre la tierra de Egipto. ¿De acuerdo? Y oscuridad tangible, como dice esta versión. Entonces, en esta, pues ya es la 9ª plaga, ¿de acuerdo? Si no nos equivocamos. Y la de la oscuridad. Y en todas las plagas que Hashem que está trayendo sobre la tierra de Egipto, Hashem está demostrando, mis amados hermanos, el dominio que Él tiene sobre toda su creación. ¿De acuerdo? Hashem domina su creación. Entonces, como dice esta versión, hablando sobre la oscuridad concretamente, no solo envió que hubiese oscuridad, ¿no?, como nosotros conocemos la oscuridad, sino que, como dice esta traducción, además la hizo tan espesa, que para que nosotros pudiésemos entender qué tan espesa estaba esta oscuridad, la versión que tengo dice que la hizo tangible. ¿De acuerdo? La hizo tangible, o sea, se podía palpar esta oscuridad. Fíjense que Rashi, comentando este asunto de la oscuridad, Rashi, en su comentario, él explica que en esta ocasión Hashem reduplicó, diríamos, la potencia de la oscuridad. En otras palabras, que la hizo tan espesa que la volvió tangible. Ese es el comentario de Rashi. ¿De acuerdo? Entonces, démonos cuenta que no se miraba absolutamente nada. ¿De acuerdo? Si ustedes se imaginan esto que está sucediendo en Egipto, el que no puedas ver, el que la oscuridad es tan espesa, como dice Rashi, que la reduplicó, que se volvió tangible. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que podríamos preguntarle, ¿por qué Rashi hace esta exégesis? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la explicación de esta exégesis? De hecho, tendríamos que preguntar ¿qué significa que la oscuridad se volvió tangible? Porque nosotros sabemos, mis amados hermanos, que la oscuridad no es materia que se pueda tocar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es acaso la oscuridad materia que se pueda tocar? Entonces, pero así lo señala Rashi. La explicación metafórica a esta pregunta podría ser la siguiente. Entonces,
es la oscuridad es materia que se pueda tocar. Fíjense que, volviéndonos un poquito atrás sobre Bereshit, en los días en que Hashem está creando todo, en que fueron creados todos los elementos del universo, vamos a decirlo así, entre ellos se encuentra la oscuridad. Los jajamín de nuestro pueblo, los grandes jajamín de nuestro pueblo, fíjense que tuvieron disputas, divergieron acerca de este singular elemento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la opinión cuando se dice que Hashem crea la oscuridad? Entonces, la divergencia que existe entre jajamín de nuestros pueblos gira, hermanos, vamos a decirlo así, en torno a que si la oscuridad es una creación en esencia, ¿de acuerdo? O bien, como creo que sabemos, ¿verdad? Es solo ausencia de luz. Entonces, jajamim grandes debatieron, discutieron, dijeron, bueno, ¿qué es la oscuridad? ¿Es creación en esencia o es simplemente la ausencia de luz? O sea que cuando se retira la luz, pues obviamente viene la oscuridad. Cuando llega la luz se retira la oscuridad. O es una creación en esencia. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los jajamín de nuestros pueblos que dijeron sobre esto? Miren, por ejemplo, tenemos al Gaón de Vilna, al Hisekuni, a Rabbi Yosef Bechor Shor, de los autores del Tosafot, al Meharsha, ellos y muchos otros hermanos opinan que la oscuridad fue una creación en esencia. O sea, así como Hashem creó la luz, así también creó la oscuridad. Entonces, el Gaón de Vilna, el Hisekuni, dice, no, Hashem, así como creó la luz, creó la oscuridad. Es creación en esencia. Entonces, esa es la opinión de estos jajamín, ¿de acuerdo? Y miren, en contraposición, los que dicen que no, que la luz, la oscuridad es simplemente la ausencia de luz, los que opinen así, tenemos al Siforno, tenemos a Nachmanides, al Raham, ¿de acuerdo? Y Maimónides, ¿de acuerdo? Y también a Rabenu Baji, ¿de acuerdo? Ellos opinan que la oscuridad es solo consecuencia de la ausencia de luz. Entonces vean ustedes las opiniones que hay acerca de cuando Hashem dijo haya luz y hubo oscuridad. Ahora, esta divergencia de opiniones solo gira en torno en cuanto a Bereshit, cuando Hashem creó las cosas, ¿de acuerdo? Sin embargo, fíjese que en cuanto a la plaga de la oscuridad que está teniendo lugar en nuestra parashá en Egipto, allí vamos a poderlo decir así, que todas las opiniones están de acuerdo en que en este caso en Egipto se combinaron los dos aspectos. O sea, en Israel la oscuridad, ¿de acuerdo? Allí estuvieron los dos aspectos. ¿Cuáles son estos? Que por un lado, ¿verdad? Como afirma el Pasuk, el versículo, dice, y habrá oscuridad en la tierra de Egipto. Entonces, ellos dicen, esto se refiere a la ausencia de luz. ¿De acuerdo? Y cuando el Pasuk dice, y va a haber oscuridad tangible, ¿no? Una oscuridad tan espesa, tangible, ellos señalan, aquí atañe a la creación de su esencia. O sea, que una creación, como dicen algunos, ¿verdad? La oscuridad es una creación
en esencia. ¿De acuerdo? O sea claro está, con esto nos quieren transmitir la idea que en Misraim ocurrió una cosa demasiado extraordinaria. ¿De acuerdo? O sea, tinieblas muy, pero muy potentes, muy fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, según Jajamín de nuestro pueblo, ambos aspectos, ¿de acuerdo? La ausencia de luz y la creación de la oscuridad eh, generaron una densidad tan espesa, ¿verdad? Que los egipcios, hermanos, no pudieron pararse ni siquiera del lugar en donde se quedaron apostados, diríamos, durante 3 días. Porque así lo dice el Pasú. El Pasú dice, y los egipcios no se movieron. O sea, era tan densa, tan espesa la oscuridad, ¿verdad? Que los egipcios se detuvieron. No tenían, no podían moverse. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, mientras en Bereshit hay divergencia de qué es la oscuridad, si es la ausencia de luz o es creación en esencia, en este caso, dicen los Jajamín que se combinaron ambos. ¿De acuerdo? Ahora, el ejemplo, vamos a decirlo, el ensayo que quiero presentarles a continuación, ¿verdad?, nos va a ayudar a comprender, mis amados hermanos, creo que de manera mejor esta metáfora. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a tomar como ejemplo, yo creo que todos los que manejamos, ¿verdad?, en algún momento manejamos y hemos pasado por lugares donde hay neblina, donde hay, diríamos, una neblina muy fuerte que no se ve absolutamente nada, ¿de acuerdo? Diríamos oscuridad. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el fenómeno natural de las tinieblas, ¿de acuerdo? Cuando hay una oscuridad muy, pero muy densa, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros podamos desplazar una capa de una tiniebla tenebrosa, o sea, estamos diciendo muy, pero muy potente, se requiere, ¿verdad?, el uso de faros especiales que dispongan de una luz pero muy potente, ¿de acuerdo? Si nosotros solamente utilizamos faros regulares, diríamos, de halógeno, que no se... con ello no vamos a lograr desplazar esa capa oscura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues obviamente porque la densidad de la tiniebla es superior a la luz que en este caso el halógeno nos ofrece, ¿de acuerdo? Entonces, en Israel, mis amados hermanos, se dio precisamente este fenómeno que estamos señalando. La densidad de la oscuridad era tan espesa, pero tan espesa, que privó a los egipcios de la libertad de movimiento. Siguiendo con este ejemplo, hace algunos años, fíjense que cuando empezaba a manejar me tocó ir a Morelia, Michoacán, y fuimos a una reunión de obreros como teníamos antes, ¿de acuerdo? Y nos tocó diríamos, una neblina, pero espantosa, ¿no? Era creo que mi segundo o tercer viaje y todavía no me acostumbraba a manejar así. Y pues no, yo quería detenerme, yo quería pararme porque era diríamos, tan espesa, tan densa la neblina que obviamente no se miraba mucho. Entonces, principiante y con nervios y con todo, para que veamos cómo es de terrible, ¿no?, que no se pueda ver, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo la densidad de la oscuridad tan espesa, en Egipto con sus pobladores? Les quitó el moverse, ¿no? Así nos dice el Pasú.
no se movieron durante 3 días, ¿de acuerdo? Ahora, eh, esta explicación, hermanos, eh, obviamente tiene el propósito de transmitirnos un mensaje moralista, eh, vamos a decirlo así, profundo, eh, y creo que se ajusta muy oportunamente a la actualidad que tenemos, ¿de acuerdo? A la actualidad que tenemos. ¿Cuál es este mensaje? Miren, el mensaje es, mis amados hermanos, que toda toda persona posee en su interior sombras oscuras. Eh, Parafraseando un poquito a nuestro Rabbi Yehoshua, eh, le dice a las personas que lo están oyendo, dice, revísate, fíjate si lo que tú dices que hay en ti es luz o son tinieblas, ¿de acuerdo? Y entonces, toda persona posee en su interior sombras oscuras que, que obviamente esas sombras oscuras van a obstaculizar eh, todo el desarrollo de sus potencialidades. O sea, no va a poder de manera eficaz potencializar eh, todo lo que él es. ¿De acuerdo? Entonces, estas sombras, vamos a decirlo así, a veces emocionales, a veces sentimentales o psicológicas, van a dañar, mis amados hermanos, eh, el interior de la persona de manera progresiva. Entonces, eh, estas sombras que estamos diciendo, que pueden ser emocionales, sentimentales o psicológicas, eh, van a dañar esas fibras sensibles del interior de la persona y lo van a hacer de manera progresiva. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Ya sea porque tuvimos una infancia difícil, porque a lo largo de la vida fuimos tomando decisiones no correctas, porque traemos cargando cosas, como estamos diciendo, emocionales, sentimentales, psicológicas. Estamos diciendo que esas cosas son sombras, ¿de acuerdo? Y que en la persona, eh, en su interior se van a arraigar tanto y van a ir progresando, ¿de acuerdo? Y van a ir dañando progresivamente a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, eh, obviamente sabemos que hay sombras fáciles de erradicar, dificultades, problemas emocionales, sentimentales, psicológicos, fáciles de quitar de la persona, ¿de acuerdo? Y relacionándolo con lo que estamos hablando de este asunto de la luz y de las tinieblas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos que hay sombras que son fáciles de erradicar, las podríamos relacionar con, con el aspecto de que es solo la ausencia de luz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué son fáciles de erradicar? Bueno, pues porque son, diríamos, solo ausencia de luz, ¿de acuerdo? El primer aspecto que vimos, ¿de acuerdo? Eh, pero, pero tenemos que pensar que hay otras sombras, hay otras, eh, diríamos, otros problemas, otras dificultades que, que son, como dicen Jajamín, creación en esencia, ¿de acuerdo? Por parte misma del hombre. Y, y son tan fuertes, son sombras tan fuertes, tan profundas, ¿verdad? Al grado que se asientan en la profundidad de los sentimientos de la persona y le van a generar obviamente un vacío, como se dice entre las personas, diríamos psicológicamente, un vacío insustancial, ¿de acuerdo? Un vacío profundo, un vacío
eh, difícil de poder, diríamos, eh, borrar, quitar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estamos diciendo que es creación en esencia de parte del hombre. Son sombras muy profundas que la persona puede llegar a tener. Entonces, cuando, cuando la persona persiste y continúa obviamente en tener esas sombras que la estamos ejemplificando como creación en esencia de oscuridad, vamos a decirlo así, ninguna luz material logrará hacerle frente. Si nosotros queremos ir a un lugar y sabemos que vamos a pasar lugares con mucha neblina muy fuerte, pues obviamente le ponemos a nuestro carro, además de los faros que trae, otros faros mucho más potentes para poder abrir, para poder ver, ¿verdad? Y no tener problemas en la neblina. ¿De acuerdo? Pero aquí estamos diciendo que cuando en el hombre persiste, mis amados hermanos, esas tinieblas, que como dicen los jajamín, es creación en esencia, diríamos, ¿verdad? Ninguna luz material va a poder lograr quitar esa oscuridad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona cae en esta situación, llega a esta situación, entonces lo primero que tiene que hacer es quitar esa oscuridad para luego poder llenar, como estamos diciendo, ese vacío. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante que nosotros, ¿cómo llega una persona a caer en las redes de la oscuridad esencial? O sea, que estés inmersa en oscuridad, que no pueda ver, ¿de acuerdo? Que no se pueda mover, que sus fibras íntimas, sensibles, estén dañadas. ¿Cómo llega una persona a caer en la oscuridad esencial? ¿Cuál es el proceso que dio inicio a esa caída? ¿Cómo pudo llegar la persona a andar en oscuridad? Y esto que estamos diciendo es importante porque es necesario que nosotros entendamos. Por eso nuestro Ribi decía, revísate si lo que hay en ti, tú crees, la persona no cree andar en tinieblas. Y Yeshua decía, revísate si lo que hay en ti es luz o son tinieblas, ¿no? La persona cree, transita por este mundo y no sabe que todo su cuerpo se ha vuelto tenebroso, se ha vuelto oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el proceso inicial que lleva a que un hombre o una persona caiga y tenga en él oscuridad esencial? La respuesta, mis amados hermanos, que podemos dar es que el proceso de caída comienza con la ausencia de la luz espiritual. ¿De acuerdo? Cuando de la persona se retira la luz espiritual. Cuando la persona deja la luz espiritual. ¿Se acuerdan, que en Yohanan se dice, bueno, y ahí estaba la luz, y la luz era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso comienza con la ausencia de la luz espiritual, cuando las personas dejan la luz que emana de Hashem. Entonces, en primera instancia, la persona se aleja de la luz divina que viene dada al hombre a través de la Torah. ¿Cómo es que la luz de Hashem llega a la persona? A través de la luz divina que nos viene a través de los preceptos, a través de la Torah. Y cuando empezamos a dejar la Torah, se genera en la persona un pequeño pero sustancial vacío. Y ahí empieza, como dijimos, empieza a crecer
ese vacío, ¿de acuerdo?, sustancial en la persona. Entonces empieza a crecer y empieza a crecer. Fíjense que nosotros conocemos un refrán, este refrán popular que dice: la naturaleza no tolera espacios vacíos, ¿de acuerdo? Siempre que hay un vacío, obviamente vendrá otra cosa y la llenará. En este caso, cuando la luz de la Torah, la luz que emana de Hashem y que nos viene dada a través de la Torah, la persona la deja, obviamente lo que va a tomar ese lugar será oscuridad, serán tinieblas. Entonces, cuando este espacio vacío se genera, ¿verdad?, crece, diríamos, de manera, de forma sistemática y, vamos a decirlo así, a pasos grandes, este vacío, ¿verdad? Y por eso es que las personas llegamos a enfermarnos de depresión emocional. Por eso, como decíamos hace un momento, ¿verdad?, estas tinieblas pueden ser emocionales, psicológicas, sentimentales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando crece ese vacío, lo que vamos a sentir es obviamente un vacío insustancial y la persona llegará a deprimirse, ¿verdad? Tendrá depresión emocional. Entonces, cuando la persona se siente triste, cuando la persona se siente desmotivada, entonces obviamente toda persona busca salir de aquello, ¿no? Busca salir de aquello, entonces busca alternativas que lo saquen de ese estado, ¿no? Busca alternativas de diversión, busca métodos que lo distraigan, que lo hagan olvidar la situación que está atravesando, ¿de acuerdo? Porque las personas somos fuertes, de verdad, nos damos cuenta y obviamente a veces las tinieblas son muy fuertes, que sí, no podemos por nosotros mismos, pero en un principio la persona busca, la persona trabaja y se esfuerza para. ¿Y cómo quiere hacerlo? A través de divertirse, ¿no?, a través de distraerse para olvidarse de todos los problemas, de todas las situaciones por las cuales está atravesando, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tengo que decir, mis amados hermanos, que ciertamente la diversión llena el vacío existente, pero lamentablemente solo lo hace de forma parcial, de forma momentánea, ¿de acuerdo? No lo hace para siempre, de tal manera que la gente va al cine, la gente sale de paseo y durante ese momento se sustrae de su situación, de sus problemas, pero una vez pasa ese momento vuelve otra vez a su problema, ¿de acuerdo? Esto puede compararse, ¿no? Esto se compara como aquel que tiene sed y ruega por un vaso de agua, ¿no? Y finalmente, bueno, pues le ofrecen agua, pero el agua está salada. Al beberla, obviamente la sed que siente la persona se apaga por un momento, se siente satisfecho. Sin embargo, cuando pasa pues unos instantes, la sed vuelve a encenderse, pero como sabemos, esta vez será con mayor vigor, ¿de acuerdo? Tendrá más sed. Entonces, al final, mis amados hermanos, esa ausencia de luz, como estamos diciendo, se convierte en esencia de oscuridad. Y cuando esto ocurre, bueno, ya entonces es muy difícil erradicar, ¿de acuerdo? Por eso siempre estamos insistiendo en revisarnos, en analizarnos, para que las tinieblas que lleguemos a tener no se conviertan en unas tinieblas tan fuertes, se redupliquen en nosotros las tinieblas, de tal manera que
pues con el tiempo se vuelva muy, muy, pero muy difícil de quitar. A muchas personas les ha ocurrido eso. Empezamos, como dijimos, olvidando un poquito los mandamientos y después nos volvemos rebeldes, y nos alejamos ya completamente de las cosas de Hashem. Tenemos familiares que conocieron, vivieron las cosas de Hashem y hoy pusieron su arbolito de Navidad, se visten, celebran las fiestas y todo. Entonces, lo que podemos decir es que la oscuridad se convirtió en esencia, ¿de acuerdo? Y ya es muy difícil. Ahora, imagínense ustedes a ese hermano, esa hermana, que vayamos a decir, oye, vuelve o cree en Hashem. Va a ser muy difícil erradicar esa oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos salir, mis amados hermanos, de esa oscuridad? Solo lo vamos a lograr con el estudio asiduo, constante, de mañana, tarde, noche, ¿de acuerdo? El estudio asiduo, constante de la Torah, ¿de acuerdo? Que nos dediquemos a estudiar Torah, buscando siempre estar al pendiente de la voluntad de Hashem, ¿de acuerdo? Y no solo el estudio, sino el cumplimiento esmerado de cada mandamiento, ¿de acuerdo? Preocuparse por hacer las cosas tal y como Hashem las quiere, le gusta. Así que el estudio asiduo de la Torah, el cumplimiento esmerado de los preceptos divinos, para nosotros se van a constituir en esos faros potentes que vamos a tener contra las tinieblas, contra la oscuridad, ¿de acuerdo? Esos faros van a erradicar la oscuridad espiritual y van a llenar toda nuestra persona de luz. Y ahora sí, como dijo Rab Shaul, para que sean luminares en el mundo, ¿no? Para que brillen como luminares en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Con el estudio de la Torah, viviendo plenamente los mandamientos de Hashem, ¿no? Y no lo digo yo, así lo afirma, por ejemplo, Misley, Proverbios 6:23, que dice: porque el precepto es vela y la Torah es luz. Porque el precepto es vela y la Torah es luz. Amén. Entonces, ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿De acuerdo? El precepto es vela y la Torah es luz. ¿Cómo no perderse? ¿Cómo tener siempre la luz? A través del precepto. El precepto es vela, la Torah es la luz. Entonces, si el hombre busca asiduamente, estudia la Torah de Hashem, podrá erradicar toda la oscuridad que en él exista. ¿De acuerdo? Toda la oscuridad que en él exista. Obviamente, mis amados hermanos, muchas veces es muy difícil lograrlo por nosotros y tenemos que buscar la ayuda de alguien más. No está mal buscar ayuda, ¿de acuerdo? De hecho, las personas cuando se enferman afuera, pues buscan ayuda, ¿no? Buscar al doctor no es malo, buscar al consejero no está prohibido, ¿de acuerdo? Obviamente nosotros tenemos la luz de la Torah, ¿de acuerdo? Pero como dice el Jajamín, muchas veces el que está en servidumbre pues no se puede rescatar a sí mismo, ¿de acuerdo? Muchas veces el que está esclavo de algo necesita la ayuda de alguien de afuera y se puede buscar ayuda. Entonces, la Torah obviamente nos ofrece que nosotros podamos tener luz en nosotros mismos. Amén. ¿Cómo podemos disipar todos esos problemas espirituales, emocionales, psicológicos que llegamos a tener? Tenemos una luz, tenemos un faro potentísimo que es la Torah de Hashem.
Amén. Eh, por eso, Jajamín explica que quien está feliz y quien cumple las misbod, pues obviamente no peca, obviamente no se deprime, no se angustia. Pero mis amados hermanos, aquí quiero decirles, si llegamos a tener algunos conflictos de esto, tenemos que buscar ayuda, amén. Tenemos que buscarla porque obviamente, también Hashem da la sabiduría a las personas para pues que podamos buscar la ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, pero obviamente si nos acercamos a la Torah, vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos, vamos a tener, como decimos, ¿verdad? Pero la luz de la Torah nos ayudará a disipar las tinieblas que existan en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, porque el precepto es vela y la Torah es luz, ¿de acuerdo? Entonces tenemos unos faros potentísimos para quitar de nosotros toda oscuridad. Así que yo les invito, mis amados hermanos, a que nos pongamos a estudiar Torah, vivamos la Torah y vivamos haciendo los mandamientos, como dicen allí, de manera esmerada. ¿De acuerdo? Hashem les bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, tengamos un buen día de Shabbat. Shabbat Shalom.